Buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo se ha sentido en el nuevo horario? Muy temprano, me va a decir. No me pude terminar la siesta de la tarde del domingo, ¿verdad? Pero voy a ir a comer pupusas más temprano. No. Bueno, ya veremos qué pasa, ¿verdad? En los próximos días nos volveremos a reunir con los hermanos de la directiva. Todavía esta semana vamos a mantener los horarios como están y veremos al final de esta próxima semana. Hermanos, dice el Salmo 1, por lo que usted y yo, el tiempo que dedicamos para estar aquí en el templo y a lo que venimos, quizás haya quienes vengan porque acompañan a algún amigo, vamos, te voy a hacer barra pues. Pero dice la Biblia en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cuál va a ser el resultado? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja, y todo lo que hace prosperará. Así dice la Biblia. Entonces usted y yo aquí venimos porque el venir a la casa de Dios, el cantar al Señor, alabar al Señor y meditar en su palabra es para nosotros como el agua a las plantas. Si nosotros no recibimos esa agua, nos secamos, nos tullimos. ¿O no ha visto usted cristianos tullidos? ¿No conoce alguno? Yo conozco cristianos bien tullidos. Conozco cristianos que se congregan alrededor de 8 veces al año. Cristianos de 8 veces al año. Usted dirá que soy exagerado. Si le dijera los nombres me creería. Y conozco otros que se congregan cada aniversario. De verdad. Y hay otros que vienen para fin de año, el 31 de diciembre. No me cree, es cierto. Es verdad. Entonces, ese es su amor por el Señor. O su necesidad de Dios, como sea, ¿verdad? Digamos que en alguna manera los medios de comunicación son una bendición, pero hay algunos cristianos que son tan cómodos que, yo por televisión voy a ver. Y ahí dicen que están viendo el mensaje, pero están haciendo otras cosas. ¿Me entienden? No es como venir a la casa de Dios. Pues si no, tendríamos nosotros que quitar ese versículo en la Biblia que dice, no dejando de congregarse. Tendríamos que quitarlo de la Biblia, omitirlo y decirle, Señor, te equivocaste, no pensaste que algún día iba a haber tecnología y que íbamos a poder oír los mensajes en la radio o verlos en internet o verlos en la televisión. Te equivocaste, Señor. Ya no debería haber templos. Solo deberíamos de mandar los diezmos y las ofrendas por internet también, o hacer remesas al banco. Por cierto, para los que nos están viendo a través de internet y no se congregan, manden los diezmos. Pues sí, pues si están recibiendo el beneficio de la iglesia, ¿verdad? Entonces, aprovecho yo para saludar a los hermanos, porque aunque usted no lo crea, hay hermanos que nos van a ver a través de internet, ¿verdad?, en la predicación. Así es que les mandamos un saludo, y también a los que nos están oyendo a través del 90.5 FM. Bueno, entonces decíamos que es una bendición para nosotros estar aquí. Así debemos verlo. Y no caer en aquello de, domingo, hay que ir a la iglesia. Más que hoy es más temprano, todo oscuro. Sí, quizás mejor hasta la otra semana voy a ir. O sea, eso ya es como que esto es una carga pesada. ¿Qué habrá sentido David cuando dijo, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? ¿Qué habrá sentido David cuando escribió ese salmo, cuando declaró esas palabras?
¿verdad? Dios nos ayude a sentir siempre ese fuego de amor, de deseos del Señor. Y cuando no lo sintamos, pues Dios nos manda, aviva el fuego, dice. Dios nos ordena a nosotros que avivemos el fuego del don de Dios que está en nosotros. Bueno, hermanos, les cuento un mensaje a medio camino, porque el Salmo 23 no terminamos de ver todos los detalles de lo que significa para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el vivir como sus ovejas. Vivir como sus ovejas, porque se supone que somos sus ovejas. Desde el momento en el que el Señor nos escogió y nos salvó, somos sus ovejas. Solo que hay algunos que viven como ovejas perdidas, ¿verdad? Y hay otros que les gusta andar cerca del pastor, de nuestro Señor, allí. ¿Y por qué nos gusta andar ahí? Porque ahí nos sentimos bien. Porque hemos entendido, hemos llegado a la conclusión que separados del buen pastor, las cosas no marchan bien. Entonces lo más conveniente, lo más saludable para nosotros es estar cerca de nuestro buen pastor. La Biblia califica a Jesucristo como el príncipe de los pastores. A Él es a quien nosotros debemos seguir y a quien siempre debemos buscar, oír su voz y andar cerca de Él. Vamos de nuevo, hermanos, al Salmo 23. En lo que usted busca el Salmo 23, yo le recuerdo que habíamos leído un par de salmos también, el Salmo 100, versículo 13, los quiero volver a leer, no lo busque, dice así, miren: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos ovejas de Él, de los prados, de los campos del Señor. Vamos a ver el Salmo 23, versículo del 1 al 6. De nuevo, lo leemos y dice de la siguiente manera: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y dónde, hermanos? Mire, no dejando de congregarse, ¿verdad? Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Oramos. Dios mío, gracias, Padre. Gracias por hacernos ovejas de su prado, Señor. Gracias por llevarnos a lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, para hacernos descansar, Señor. Su palabra nos invita a que vengamos a usted, todos los que estamos trabajados y cargados. Aquí estamos, Señor. Traemos nuestras cargas, nuestras aflicciones a usted, que es nuestro buen pastor. Usted que cuida de nuestras almas, Señor. Usted que tiene cuidado de todo en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, y queremos seguirle y queremos caminar cerca de usted. Ir a donde usted nos diga que debemos ir y estar donde usted nos pida que debemos estar, Señor. Gracias por sus hijos, Señor, por la iglesia, por los hermanos que hoy están aquí. Háblenos a todos a nuestra vida, Señor. Infúndanos su aliento en esta hora. Disipe todo el temor, las dudas, la confusión, el miedo, Señor. Todo aquello que no sea agradable delante de usted, quítelo de nuestras vidas. Y en lugar de ello, Señor, llénenos de su gozo, de su paz, de sus fuerzas, Señor, de su espíritu, Dios mío, de su sabiduría. Llénenos, Señor, en esta tarde. Hemos venido aquí Señor, para llenarnos de su presencia, para estar cerca de usted. Así es que bendíganos, Señor, en esta hora. Se lo pedimos todo, mi Dios, en el bendito y precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ok, hermano, yo le conté la semana pasada, le explicaba que yo había ordenado
algunos elementos que podemos considerar como los beneficios de caminar, de vivir como ovejas del Señor, porque somos ovejas y entendemos que somos ovejas. Yo les decía que hay cabras y ovejas, pero nosotros estamos convencidos que somos ovejas. Así es. ¿Usted está convencido que es oveja? Amén. Vale. Pero sabiendo que somos ovejas, les decía que algunos no caminan fuera, caminan como cabras, o viven como cabras, o viven lejos del pastor. Entonces, esas cosas son las que nosotros debemos meditar, examinar y hacer las correcciones y caminar cerca del Señor. Yo les dije que habíamos ordenado algunos elementos y la semana pasada hablamos de lo que significa me pastoreará. Con eso empezamos. El hecho de que el Señor nos pastoree, como dice el versículo 2, ¿verdad? Me pastoreará en lugar de delicados pastos, significa que Él nos cuida, Él nos alimenta, Él nos dirige, Él cuida de manera general de nosotros. Y el otro aspecto también en el versículo 3 dice, me guiará por sendas de justicia. Decíamos que es el hecho de que el Señor es quien nos guía, Él es quien nos dice a dónde debemos ir, Él nos muestra el camino, Él va delante de las ovejas. Dice en el Evangelio de Juan capítulo 10 que Él llama a las ovejas y va delante de ellas y sus ovejas le siguen. Entonces Él nos muestra el camino correcto, sendas de justicia para nuestros pies. El tercer beneficio que nosotros tenemos es que en el versículo 4 dice que aun cuando andemos o tengamos que pasar por el valle de sombra y de muerte, Él, el Señor, nuestro pastor, estará con nosotros. Eso dice. Entonces son de las cosas que solo de eso habíamos hablado la semana pasada. Hasta ahí llegamos, de los beneficios que nosotros tenemos. Pero hay algo más. Y vamos a ir de nuevo al versículo 4. Dice el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. De eso hasta ahí habíamos hablado. Pero luego decíamos tu vara y tu cayado. ¿Se acuerda que hablamos que la vara es lo que utiliza el pastor para defender a las ovejas contra cualquier amenaza, contra cualquier animal feroz que quiera hacerle daño a las ovejas? Y el cayado es aquel palo que normalmente plantean como con un gancho, ¿verdad? Para andar jalando a las ovejas para que no se extravíen. Entonces, con su vara y su cayado, dice, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué, hermanos? ¿Y por qué el Señor, por qué las ovejas del Señor necesitan que se les infunda aliento? ¿Por qué cree usted? ¿Alguna vez en su vida cristiana usted se ha sentido desanimado? ¿Aló? ¿Se ha sentido bajoneado, como decimos nosotros? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Y ha sentido usted que nadie tiene cuidado de usted, de sus hermanos? Dígame, ¿no lo ha sentido? ¿Alguna vez se ha sentido solo, como si el mundo entero se le viniera encima y no encuentra salida y parece que todos me han abandonado y no sé qué hacer? Y momentos de desesperación y de repente una luz preciosa, digo por decir una luz, ¿verdad? Por decir algo, la presencia de Dios se deja sentir en nosotros y de repente, aún estando en momentos de crisis, algo sucede y puede ser que hasta lloramos y nos conmovemos, pero es porque sentimos la presencia de Dios diciéndonos, no estás solo, yo estoy contigo, yo te esfuerzo, dice el Señor, ¿verdad? Lo que le pasó a Elías cuando Elías tuvo un episodio de depresión, recuerda eso también, cuando Elías, después de aquella confrontación con los profetas, ¿verdad?, de Baal, que la Jezabel lo amenazó y el hombre le dio pánico y se fue a esconder allá en una montaña y entró en depresión. ¿Quién consoló a Elías? Dios fue y le consoló. Dios fue y lo alimentó, Dios fue y lo fortaleció, Dios fue y lo animó. Cuando Elías lo que le pidió al Señor fue, quítame la vida. Esa fue la petición de Elías al Señor en la crisis en la que él se encontraba, de sus emociones, de sus sentimientos. Elías lo que quería era morirse y le dijo, Señor, quítame la vida. Y Dios le dijo, no, papito, le dijo, todavía tenés cosas que hacer. Así es que comé, dormí para que te pases a tu depresión. Y el Señor le dio ánimo y luego Elías continuó su ministerio. ¿Entiende eso?
¿quién es el único que nos acompaña en esos momentos de tristeza, en esos momentos en que nos sentimos solos? ¿Quién es el único que nos da aliento a nosotros? Usted y yo no necesitamos ir a meternos un montón de alcohol o irnos a drogar para ver si logramos sobrellevar esos momentos. No, usted y yo solo tenemos que buscar al Señor ahí en lo íntimo, en cualquier lugar donde estemos, invocar su nombre. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Donde estemos, en las circunstancias en las que estemos, el Señor ahí estará para infundirnos aliento en cualquier situación. Y ese es un privilegio de ser una oveja del Señor. ¿Y por qué digo que es un privilegio de caminar, vivir como una oveja del Señor? Esto no está en la cita, así que le voy a pedir, pues si mis hermanos me pueden ayudar, le voy a pedir que busque el Proverbio capítulo 1. Y le voy a mostrar el contraste. En el verso 4 del Salmo 23 dice: tu vara y tu cayado me van a infundir aliento cuando ande en el valle de sombra de muerte. Pero quiero que vea lo que dice el Proverbio capítulo 1, versículos del 23 en adelante. Vea el contraste. Aquellos que son ovejas del Señor, cuando están atravesando una crisis y ellos buscan al Señor, Dios les contesta y Dios les infunde aliento. Aquellos que no actúan y que no se comportan como ovejas del Señor, la situación es distinta. Y aclaro eso porque dije que Dios está para infundir aliento a sus ovejas. Volveos a mi reprensión, dice el Proverbio 1:23. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿A quién cree que le está dirigiendo el Señor estas palabras? ¿A un pueblo extraño o a su pueblo? Le está hablando a su pueblo, Dios. Oigan, tomen en cuenta mi reprensión, presten oído a mis palabras, y entonces yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. ¿Por qué? Dice el Señor. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. Mire cuál va a ser la respuesta de Dios ante esa actitud que su pueblo le muestre. También yo, dice Dios, me reiré. ¿En cuánto? ¿En qué momento? Mire qué diferencia. Allá dice: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y en esta otra circunstancia, frente a aquellos que se burlan de Dios, aquellos que menosprecian la voz de Dios, aquellos que no ponen oído a la palabra de Dios, Dios dice: cuando ustedes estén en la calamidad, yo me reiré de ustedes. Yo me reiré, dice, en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegara como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, mire esto, el 28, entonces ¿qué va a pasar? Me llamarán. ¿Y qué va a hacer el Señor? Y no responderé. Vaya, dígame si es la misma situación del Salmo 23:4, que dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Es la misma situación? ¿Podría ser la misma gente? ¿Podría pasar estas cosas al pueblo de Dios? Sí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La manera en que nosotros nos comportamos delante de Dios. Si nosotros nos comportamos como cabras sin dueño que no oyen la voz del pastor, entonces el Señor también, cuando nosotros le llamemos a Él no nos va a prestar oído. Y Dios no tiene por qué cumplir nuestros caprichos, hermano. Yo debo decir que puedo palpar que en la iglesia en nuestros tiempos, y cuando no digo la iglesia no hablo solo de esta congregación, hablo de la iglesia en general. Nos hemos vuelto muy egocéntricos. Solo le pedimos y le pedimos y le pedimos a Dios, y esperamos de Dios. Pero ¿y lo que Dios espera de nosotros qué? Las expectativas que Dios tiene de nosotros, ¿qué pasa con eso? Dios quiere que nosotros seamos luz en este mundo, que llevemos su nombre delante de más personas, pero para eso nosotros hacemos oídos sordos. Pero cuando nosotros necesitamos a Dios, queremos que Él esté atento. Inclina, oh Dios, tu oído. Extiende tu mano, Señor. Está pronto para responderme. Cuando somos nosotros. Y cuando Él nos pide que nosotros le pongamos atención, ¿qué?
Porque eso dice el versículo 24 ahí del proverbio. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, dice. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese. Entonces en el 28 estábamos. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Es decir, no quisieron vivir como ovejas, sino que quisieron vivir como cabras. Quisieron vivir como les dio la gana, sin tomar en cuenta mi voz, sin tomar en cuenta mis preceptos. Hicieron lo que ustedes quisieron, me despreciaron, me desecharon. Entonces no se quejen. Cuando me llamen, cuando me busquen, yo no responderé, no les oiré, no estaré para ustedes, siendo su pueblo. Por eso le digo, hermano, es más conveniente vivir como ovejas. Amén. Vivamos como ovejas, esforcémonos por vivir como ovejas y no nos vayamos a convertir en esto que dice en Mateo capítulo 7 versículo 15. Dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, dice, con ¿vestidos de qué? Pero por dentro son ¿qué? Mira el que está a la par. ¿Qué parece? ¿Qué parece? Cabra, hermano. ¿Qué será? Parece. Hoy se puso el traje de oveja porque iba para la iglesia. Hoy no, es que aquí me toca el de oveja, dice la hermana. Se quita esa ropa exhibicionista, provocativa, y se pone la ropa de la iglesia. Es la ropa de oveja. Pero cuando va para las fiestas de octubre o para la elección de la reina, entonces se viste de cabra porque va para el potrero a saltar. Y así van los hermanos también. Antes cabros, ¿verdad? Tienen un traje de oveja y un traje de cabra. Pero dice la Biblia que Dios conoce quiénes somos en realidad nosotros. Y como aquí no se trata de impresionar a los hermanos, no olvide eso. Lo que pasa es que hay muchos que están equivocados y lo que tratan es de llenar el ojo humano, de satisfacer a los humanos. No, una vez los hermanos, yo ahí en la iglesia les digo, Dios les bendiga. Ya cuando los veo allá afuera me hago el loco. Entonces, a las personas las podemos impresionar, las podemos engañar, pero recuerde que Dios nos conoce en lo íntimo. Y al fin de cuentas, el que va a distinguir entre cabras y ovejas es Dios. No somos nosotros. Allá no va a llamar usted, hermano Edilberto, ¿verdad que yo parecía oveja? Y el hermano, como es amigo mío, sí, hermano, sí, usted es una oveja. Otro cabro. ¿Verdad? Echándome la segunda para que yo le haga barra después a él. Pero allá Dios no va a pedir ninguna clase de opiniones. Él sabe quiénes somos. Entonces, eso debe tomar en cuenta usted. Si usted es oveja, viva como oveja. Y no solo parezca, no solo se ponga un traje para impresionar a los demás. Porque pues la verdad, debemos ser honestos, hay gente que se disfraza como oveja, pero por dentro son lobos rapaces, así dice, ¿verdad? Lobos rapaces. Entonces, de eso debemos tener cuidado. Estábamos terminando el Proverbio 1, ¿verdad? Terminando el Proverbio 1 no lo terminé, decía, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová en el 29, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Así actúan aquellos hijos de Dios que no quieren vivir como ovejas suyas, son rebeldes. Ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Y aquí no está hablando de lugares de delicados pastos. Aquí no está hablando de aguas de reposo. No, aquí está hablando de ajenjo. El Señor cuando dice comerán el fruto de su camino, está hablando de eso que la Biblia dice que eso es más amargo que el ajenjo.
Así dice la Biblia acerca de algunos pecados, que es más amargo, que igual que el vino, dice, no veas el vino cuando rojea, porque al final como áspid dará dolor, como veneno de serpiente es el pecado en nuestra vida. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué significa eso? El momento en que las personas llegan a la situación, qué estupidez las que hago, por eso estoy metido en estos problemas, quisiera cambiarlo, ya no puedo. Llegar ahí es triste. Y muchas personas llegan ahí por obstinadas, por necias, por no oír la voz de Dios. Tengamos cuidado y mejor comportémonos como ovejas de su prado. Porque el desvío, note que dice esto. Dice el desvío, o sea, iban por el buen camino y se desviaron. Iban por el buen camino y se desviaron, porque hay una situación que a muchos que es común en algunos cristianos. Empezamos a caminar nuestra vida con el Señor y nuestro primer amor, entusiasmado, solo en la iglesia, leyendo la Biblia, cantando alabanza, etcétera, etcétera. 10 años después, qué aburrido. Y venimos a la iglesia, el día que venimos, ¿a qué? A dormir. Ay, hermano, es que yo duermo tan rico en cada sermón suyo. Mire, en la casa no puedo dormir, pero en la iglesia me echo unas roncadas. ¿No se acuerdan ustedes? Bueno, no sé si se acuerdan. Antes había un hermano que ahí se dormía, ¿ve? En la segunda fila, y una vez yo le dije, despiértenos porque ya se vir de espalda. Y todos los cultos se dormía ahí en la segunda fila. No sé si ustedes se acordarán. Ahí se dormía. Y una vez yo le dije, despierten al hermano que ya se va a caer, les dije yo. ¿Verdad? Entonces, es eso de que se vuelve el evangelio, se nos vuelve algo aburrido. No vaya a ser que nos están contando un chambre, no vaya a ser que estamos viendo una película, no vaya a ser que las hermanas van para el centro comercial, que esas cosas no nos aburren. ¿Verdad que esas cosas no aburren? Pero venir a la iglesia sí aburre, ¿verdad? ¿Aburre o no aburre? Tenga cuidado. Sí, yo le decía una vez a alguien, yo tengo la oportunidad de hablar con personas que están en la cárcel. Y yo les decía un comentario a alguien, porque me decía, la persona me lo decía a mí, esta persona me lo confesaba a mí, me decía, hermano, estoy arrepentido de que cuando estuve en libertad no aproveché mi tiempo para servir al Señor y para buscar a Dios. Ahora que ya tengo algunos años de estar en la cárcel, me doy cuenta del error que cometí y del tiempo que perdí. Quisiera poder regresar el tiempo atrás y hacer las cosas diferentes. Y yo le dije, eso ya no se puede. Pero cuando tengas la oportunidad y recuperes tu libertad, hacer las cosas diferentes. Entonces yo le digo esto porque hay personas que esto les parece aburrido, pero si de repente estuvieran zampados en la cárcel, se desearían decir, hoy sí quisiera estar en libertad para ir a la iglesia. O estar en un hospital y decir, hoy quisiera estar sano para ir a la iglesia. ¿Me está oyendo? Entonces, ahora que estamos bien, vivamos como ovejas del Señor. Ahora que tenemos la oportunidad, actuemos como ovejas y no esperemos a que nos pase eso que dice el 32, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Más los que vivan como ovejas, ¿verdad? El que me oyere habitará como y vivirá sin. Eso es lo que dice el Salmo 23 en el versículo 6. Ya vamos a ir ahí, cuando dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿O no dice así? Así dice el final del Salmo 23. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré. Pero ¿para quién es esa promesa? ¿Para las cabras? Es para las ovejas. Cuando nosotros vivimos como si fuéramos sus ovejas, entonces Dios dice, no te tenés que preocupar, porque cuando vos venís detrás de mí siguiéndome, el bien y la misericordia te van a seguir. Pero cuando vos te desvías, entonces el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de ellos los echará a perder. Así que usted decide cómo quiere vivir, como oveja o como cabra. Vaya, volvamos al Salmo 23. Decía,
tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad? Ese era otro de los componentes o de los beneficios de ser una oveja del Señor. Decía también, eso no lo habíamos visto, decíamos en el versículo 1, porque yo les dije que los tenía ordenados no en la manera en que están ahí escritos, sino que había ordenado por lo que significan para nosotros. Y el primero había sido que Él nos pastorea, el segundo es que Él me guía por sendas de justicia, el tercero es que Él camina conmigo en el valle de sombra de muerte, el cuarto es que Él me infunde aliento, el quinto es, y lo dice el versículo 1, Jehová es mi pastor y nada, a las ovejas del Señor no les falta nada. Ahí hay un salmo, el Salmo 34:10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre. Permítame un segundo. Unos, ahí estamos. Dice, pero los que buscan o los que siguen a Dios, ¿qué pasará? ¿No tendrán? ¿Y a usted cómo le gusta vivir? ¿Con escasez? O no digo que vamos a tener para derrochar, no, pero que no nos haga falta nada. El otro día hablábamos y decíamos que usted y yo somos pero tan ricos, pero de verdad ricos, que lo único que no tenemos es pisto, ¿verdad? Pero de ahí lo tenemos. ¿Y por qué lo tenemos todo? Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Jehová es mi sanador, es mi proveedor, es mi protector. Yo no tengo que pagar guardaespaldas ni comprar pistola. No, Dios me cuida. Dios es mi sanador. ¿Cuánto pagarían algunos porque le sanaran de algunas enfermedades muy graves? Y a nosotros el Señor nos sana. Eso no tiene precio. Él nos provee. Hay cosas que nosotros no nos explicamos cómo Dios nos provee, pero milagrosamente Dios ahí está siempre para suplir todo lo que nosotros necesitamos. Entonces todo eso es un beneficio de ser una oveja del Señor, de vivir como una oveja. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Ese es otro beneficio. Pero además de que nada me faltará, dice que Él me hará descansar. Dice el versículo 2, en lugares delicados me hará descansar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es lo que Dios nos ofrece, que vengamos a Él y descansemos de nuestras cargas, de nuestras aflicciones, de nuestras preocupaciones. Dios quiere transmitirnos esa paz, ese descanso que solamente Él puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que usted dice, mire, yo no entiendo cómo es esto, pero desde que yo me he acercado al Señor, yo tengo muchos problemas, pero desde que yo me he acercado al Señor, me siento más tranquilo. Hay paz en mi vida. A pesar que me quieren quitar la casa, perdí el trabajo, me dejó mi mujer, me dejó mi esposo, ir a alguna hermana, y a pesar de todas esas cosas, me siento tranquilo. ¿Por qué? Porque Dios nos da ese descanso. Eso es un privilegio de ser una oveja del Señor. Otra cosa, Él es el que conforta nuestra alma. Así dice el versículo 3, confortará mi alma. Eso es lo que decíamos un rato, nos infunde aliento en momentos de tristeza, de desconsuelo. Ahí está el Señor para ministrarnos, porque Él es el consolador. Así dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, Él es nuestro consolador. Ahora, quiero referirme a un aspecto del Señor ya en el versículo 5 y 6, de un papel que Dios hace, más bien, que además de ser nuestro pastor, Él es como el anfitrión de nuestras vidas, fíjese. Y le voy a decir, mire lo que dice el versículo 5, porque los demás elementos ya los vimos. Dice el 5, aderezas mesa delante de mí en presencia. ¿Cómo es eso, hermano? Cuando a nosotros nos está persiguiendo el mal, lo que sea, nuestros enemigos nos están persiguiendo, Dios como un buen anfitrión nos espera y con la mesa
servida. Ay, vení, hijo, sentate. Así como que, sí, Señor, me viene enseguida. No te preocupes, vení, sentate. ¿Y quién te va a tocar si estás conmigo? Vení, disfrutá de todo lo que yo tengo. ¿Qué dice Isaías 55:1? Veamos lo que dice Isaías 55:1. Para que vean la mesa que el Señor tiene preparados para sus ovejas, aun cuando somos perseguidos. A todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, amén, diga. Amén. A los que no tienen dinero, ¿qué dice Dios? Vengan, compren, coman, vengan, compren sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacía? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma porque la mesa del Señor está servida. Como un buen anfitrión, Él nos espera en su casa con la mesa. El versículo 6 del Salmo 23 dice: y en la casa de Jehová, en la casa de Jehová moraré por largos. Aquí es donde usted y yo debemos estar, mi hermano. Yo no entiendo cómo es que hay gente que es apática a la iglesia siendo cristiana. Si este es el lugar más conveniente para que usted y yo estemos, hombre. Entienda eso, métase eso en la cabeza. ¿Cómo es que tiene tiempo para pasar viendo televisión, para pasar en el Facebook, pero no tiene tiempo para venir a la casa de Dios? Tiene tiempo para pasar entreteniendo a la vecina, oyendo todos los disparates que dice, y no tiene tiempo para venir a la casa de Dios. No, hombre, qué barbaridad. No nos comportamos como ovejas del Señor. Este es el lugar en el que usted y yo debemos estar. Aquí es donde debemos permanecer, en la casa del Señor, porque Dios tiene su mesa servida en presencia. O sea, delante, ahí vienen nuestros perseguidores, ahí vienen nuestros adversarios, y Dios dice: no te preocupes, vos sentate y disfruta de la mesa que yo te tengo preparada. Voy a regresar al Salmo 23. Versículo 5 estábamos: aderezas mesa, eso aderezas es preparas, ¿verdad? Preparas la mesa delante de mí en la misma presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. ¿Cómo es eso de que unges mi cabeza con aceite? ¿Recuerda usted aquel episodio en el que Jesús fue a la casa de Simón el fariseo? Y cuando él entró, después que Jesús entró y se sentó, llegó una mujer que era pecadora, dice la Biblia. ¿Y qué hizo la mujer? Llevaba un perfume. Y dice que luego ella empezó, dice, a llorar, y con sus lágrimas lavaba los pies de Jesús y los besaba, y con sus cabellos los secaba y lo ungió con el perfume. ¿Se acuerda de eso? Y dice la Biblia que el fariseo en su interior, en su mente decía: si este de verdad fuera un profeta, un hombre de Dios, sabría qué y quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Y Jesús, que conoce los pensamientos y las intenciones del corazón, le dijo: mira, Simón, le dije, entré a tu casa, le dice, y no me diste beso, le dijo. Y esta mujer no ha parado de besarme los pies. Entré y no me lavaste los pies. Y esta mujer con sus lágrimas los está lavando. No ungiste mi cabeza. Y esta mujer con un perfume me está ungiendo. ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Era una tradición de un anfitrión que cuando tenía un invitado le lavaba los pies, lo recibía con un beso y lo ungía con aceite. Dice el Salmo 23 que Dios, como un buen anfitrión, no solo nos espera así sin nada. No, el Señor tiene la mesa servida y unge nuestra cabeza así dice el Salmo 23:5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite y mi copa está. Ahí está la copa servida, eso es lo que significa. Ese es el anfitrión que usted y yo tenemos, porque Él es nuestro pastor. Quiero que vaya conmigo, porque se nos está agotando el tiempo. Vaya conmigo al Evangelio de Juan. Y luego vamos a terminar en el versículo 6, ahí en el Salmo 23. Pero vamos al Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a ver del versículo 9, 11, 15, 28 y 29. Mire lo que dice de todos esos versículos que están en el capítulo 10, de el papel que Jesús hace como nuestro pastor. Decíamos que Él es nuestro anfitrión. Él nos está esperando en su casa, en su templo, en el cielo mismo, esperándonos con un lugar para usted y para mí. Dice ahí: yo soy, Juan 10:9.
yo soy la puerta. El que por mí entrare, no por otro lado, no es a través de la intercesión de nadie más que de Jesús. El que por mí entrare, ¿qué pasa? Dice, porque Él es la puerta de las ovejas. Y entrará y saldrá del otro lado. ¿Y qué hallará? Pastos. Porque el Señor nos quiere llevar a lugares de delicados pastos. Porque Él es nuestro pastor, nuestro buen pastor. Y así lo dice el verso 11. Jesús se plantea a sí mismo como el pastor y que nosotros somos su rebaño, somos sus ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor que hace. Jesús dio su vida por usted y por mí, porque somos sus ovejas. Comportémonos como tales. Sigámoslo a Él. No nos apartemos de Él, no nos alejemos de Él, no huyamos de Él, no le neguemos. No lo ignoremos a Él también. Oigamos su voz. 15, versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. ¿Y qué hace? Dice. Y pongo mi vida. ¿Por quiénes? Por las cabras, dice. ¿Por quién pone su vida Jesús? Por sus ovejas. Y pongo mi vida, dice, por las ovejas. Y en el 16 dijo Jesús, también tengo otras ovejas, hablándole a los israelitas, porque los israelitas creían que ellos eran la mamá de los pollitos, ¿verdad? Y Jesús les dijo, también tengo otras ovejas, que somos el pueblo gentil. También tengo otras ovejas que no son de este redil, dice, aquellas también debo ir a traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Un rebaño y un pastor. Por eso es que usted y yo todos somos ovejas de su prado, y Él es nuestro pastor. 28 y 29. ¿Qué hace Jesús con sus ovejas y por sus ovejas? Y yo les doy vida eterna. ¿Y qué dice además? Y no perecerán jamás ni nadie. Yo siempre he dicho por aquellos que dudan de que si la salvación se pierde o no se pierde, si usted y yo somos ovejas del Señor, nadie nos va a arrebatar de sus manos, hermano. Y nadie es... Nadie. Ay, mi hermano, yo soy oveja del Señor, pero yo tengo miedo que el diablo me vaya a hacer algo. Ay, hermano, usted necesita creer en el Señor. Es que si usted está allí dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y nadie es, nadie. 29. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de mano de mí. O sea que usted y yo como ovejas estamos en manos de Jesús y en manos de Él. ¡Ay! ¿Quién se va a atrever a arrebatarnos a usted y a mí de las manos del Señor? Por eso es que yo me siento confiado que estoy en las manos del Señor. ¿Sí? Yo me siento confiado. Sí, yo soy su hijo, pues soy su oveja. Lo que yo tengo que hacer, y es mi responsabilidad, es comportarme como su oveja para que Él cuide de mí. Mi responsabilidad es oír la voz del pastor y seguirlo a donde Él me lleva, porque Él me guiará por sendas de justicia. El diablo me quiere llevar al matadero, como va el buey al degolladero, dice un proverbio, pero Dios me quiere llevar por sendas de... Entonces mi deber, mi responsabilidad es vivir como su oveja. Por eso el mensaje se titula Viviendo como ovejas del Señor. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Volvamos al Salmo 23 ya para terminar. ¿Ha entendido usted entonces la importancia, el beneficio de vivir como ovejas del Señor? ¿Lo ha entendido? De eso se trata, que usted entienda que es mejor vivir como ovejas y no actuar como si fuéramos cabras, ¿verdad? Versículo 6. Ok, ya Jesús nos mostró que Él es el buen pastor, nos cuida, nos guía, nos alimenta, nos infunde aliento, conforta nuestra alma, nos hace descansar, se asegura que no nos falte nada. Todo eso es el Señor y además es nuestro anfitrión, porque cuando nosotros venimos cansados y todo, Él nos espera con una mesa servida, Él nos unge con aceite y nuestra copa está rebosando para que nosotros no nos haga falta nada. Y entonces dice, para terminar esto, el verso 6, ciertamente, ese ciertamente es que Dios nos está asegurando que estas palabras son fieles y verdaderas. Ciertamente, el bien, ojo, el bien. ¿Cuántos quieren que el bien los siga? El bien
y la misericordia, ¿qué dice que va a pasar? Mire, debemos corregir algo. Nosotros, el mundo nos ha dado paja que hay que andar buscando el bien. Y nosotros andamos buscando el con qué. Ay, hermano, es que hay que rebuscarse por las fichitas y por vivir bien, y usted sabe, por prepararse y mejorar su condición de vida. Y nosotros toda la vida andamos buscando el dinero, las comodidades, los placeres, las cosas que nos causan satisfacción. Eso andamos buscando nosotros. Y el Señor no nos manda eso. Él dice, al final del verso dice, en la casa de Jehová moraré. ¿A dónde debemos estar nosotros? ¿Y qué va a hacer el Señor? El bien y la misericordia, ¿qué va a pasar? Ellos nos seguirán. Yo sigo al buen pastor, y el bien y la misericordia me seguirán a mí. Entienda eso. ¿Usted a quién tiene que seguir? Es al buen pastor, a Jesucristo. Y cuando usted busca el reino de Dios y su justicia, todas las otras cosas serán añadidas. Pero qué cuesta que la gente entienda esto. Yo no digo que no vaya a trabajar, solo digo que basta cada día su propio afán. Y no le quite el tiempo que es de Dios por dedicárselo a cosas que no valen la pena. Dios tiene que ser la prioridad número uno en nuestra vida. Todo lo demás depende de nuestra relación con Dios. Entonces el bien y la misericordia me seguirán todos los días. Y dice todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces nuestra ocupación debe ser buscar el reino de Dios, seguir al pastor, vivir como ovejas suyas, y lo demás Dios se hará cargo. Él se asegurará que no nos falte nada, nos guiará por sendas de justicia, nos llevará a lugares de delicados pastos para alimentarnos, apacentarnos, para darnos descanso, confortará nuestra alma. Cuando estemos atravesando el valle de sombra de muerte, Él irá con nosotros para que no tengamos miedo, y nos infundirá aliento y confortará nuestra alma. Todo eso va a ser el Señor cuando nosotros nos comportemos como sus ovejas. Así que hoy usted tiene un reto, es el de vivir como ovejas del Señor. Y solamente para recordar, con esto terminé el mensaje la semana pasada y quiero hacerlo nuevamente. En Mateo capítulo 25, versículo 31, Jesús, refiriéndose a su segunda venida, el juicio, Mateo 25, 31 dijo así, Jesús: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Unos irán a vida eterna y otros irán a condenación eterna. Sus ovejas irán o pasarán a vida eterna, los cabritos irán a condenación eterna. Así es que asegurémonos de que usted y yo somos ovejas del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por habernos hecho ovejas de tu prado.